Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Cuentos de terror de mi tío, escrito por Chris Presley. A través del bosque. El camino que llevaba a la casa de tío Montag cruzaba a través de un pequeño bosque. El sendero daba curvas entre los árboles como una serpiente escondiéndose en un matorral, y aunque el sendero no era largo y el bosque no era nada grande, esta parte del recorrido parecía siempre tomar más tiempo de lo que yo nunca hubiera pensado que tomaría. Se me había convertido en una costumbre visitar a mi tío durante las vacaciones escolares. Yo era hijo único y mis padres no se sentían cómodos con niños alrededor. Mi papá se esforzaba al máximo, poniendo la mano sobre mi hombro y señalándome varias cosas, pero cuando ya no tenía más cosas a las que señalar, lo vencía una especie de taciturna melancolía y abandonaba la casa para ir a cazar en solitario durante horas. Mi mamá era de temperamento nervioso y parecía incapaz de relajarse en mi compañía, saltando en los pies con un pequeño grito cada vez que me movía, limpiando y brillando todo lo que yo tocaba o donde me sentaba. «Es un bicho raro», dijo mi papá un día en el desayuno. ¿Quién?, preguntó mi mamá. «El tío Montag», respondió él. Sí, Asintió ella. muy raro. ¿Qué hacen tú y él durante toda la tarde cuando lo visitas, Edgar? «Me cuenta historias», respondí. «Por Dios», dijo mi papá. «¿Historias? Ah, una vez escuché una historia». «¿Sí, papá?», dije expectante. Mi papá frunció el ceño y miró hacia el plato. «No», dijo, «ya no me acuerdo». No te preocupes, querido. Dijo mi mamá. Estoy segura de que era maravillosa. «Ah, sí que lo era», dijo él. «En realidad lo era». Se rió entre dientes. «Maravillosa, sí». El tío Montag vivía en una casa cerca. No era mi tío estrictamente hablando, más bien era una especie de tío abuelo. Pero como había estallado una discusión entre mis padres sobre cuántos abuelos debería haber exactamente, al final pensé que lo mejor sería llamarlo simplemente tío. No recuerdo haber ido a visitarlo en ninguna oportunidad que los árboles del bosque entre las dos casas estuvieran con hojas. Todos los recuerdos que tengo de mis caminatas a través de aquel bosque son de cuando estaba cubierto de escarcha o nieve, y las únicas hojas que alguna vez vi estaban muertas y pudriéndose en el suelo. Al extremo del bosque había una verja sencilla, una de esas que solo dejan pasar una persona a la vez que se aseguran de no quedar abiertas y permitir que las ovejas se escapen. No puedo imaginar por qué el bosque o el prado que lo rodeaba tenía una verja semejante, pues nunca había visto ninguna clase de criatura en aquel terreno, ni en ninguna otra parte en toda la propiedad de mi tío. Bueno, ninguna que uno pueda llamar ganado de alguna especie. Nunca me gustó esa verja. Tenía un resorte endiabladamente fuerte y mi tío no lo había aceitado tan seguido como tocaba. En todo caso, nunca la atravesé sin sentir el más extraño horror de quedar atrapado. En el particular estado de pánico que me invadía, imaginaba tontamente que algo venía a atraparme por la espalda. Por supuesto, en poco tiempo conseguí jalar la chirriante verja y deslizarme al otro lado, y cada vez que me daba la vuelta para ver con alivio el bosque intacto al otro lado del pequeño muro de piedra que acababa de atravesar, aún así, en mi costumbre infantil, me daría la vuelta de nuevo una vez cruzaba el prado, con la esperanza, o más bien tal vez con el terror, de ver por casualidad a alguien o algo, pero nunca vi nada. Dicho esto, en realidad algunas veces sí tenía compañía en mis caminatas. Los niños del pueblo de vez en cuando se ocultaban por ahí. Yo no tenía nada que ver con ellos, ni ellos conmigo. Yo estaba lejos en el colegio.
No desearía sonar snob, pero veníamos de mundos diferentes. Algunas veces podía verlos entre los árboles, como sucedió este día en particular. Nunca se acercaban y nunca decían una palabra. Permanecían en silencio entre las sombras. Evidentemente su intención era de intimidarme, y habían contado con cierto éxito al respecto, aunque yo me esforzaba por no parecer alterado. Aparenté ignorarlos y seguí adelante. El prado estaba cubierto por un pasto desordenado y por los brotes secos y marrones de semillas de cardos, espinos y perejil silvestre. A medida que avanzaba por el camino de hierba pisada hacia la puerta del jardín, podía ver y escuchar el presuroso movimiento de lo que pensaba eran conejos o faisanes, arrastrándose bajo la maleza. Siempre hacía una pausa al llegar a la puerta para echarle una ojeada a la casa, que se levantaba sobre su propio montículo como muchas iglesias, y en efecto había algo de cementerio en su jardín con tapia, y algo de iglesia en sus góticas ventanas con arco y en sus puntas y ornamentos. La puerta del jardín necesitaba de tanto aceite como la verja y el picaporte era tan pesado que fue necesaria toda mi fuerza juvenil para levantarlo. El metal estaba tan frío y húmedo que me congeló los dedos hasta el hueso. Cuando me giraba para cerrar la puerta de nuevo, siempre volteaba a mirar y me sorprendía de cómo la casa de mis padres quedaba completamente oculta por el bosque y de cómo, en la particular inmovilidad de aquel lugar, parecía como si no hubiera ninguna otra criatura viva kilómetros a la redonda. El camino cruzaba entonces el prado en dirección a la puerta de mi tío, por entre un extraño montón de arbustos podados. Sin duda estos inmensos matorrales habían sido podados con destreza alguna vez en los usuales arreglos de conos y pájaros, pero desde hacía varios años crecían sin control. Estos setos salvajes se levantaban ahora con malevolencia sobre la casa, incitando a la imaginación a encontrar en sus figuras deformes el indicio de un diente, la insinuación de un ala correosa, la ilusión de una garra o un ojo. Yo sabía, por supuesto, que solo se trataba de arbustos, pero aún así me avergüenza admitir que siempre me veía corriendo por ese camino que pasaba en el medio, y nunca me sentí con la tentación de mirar por encima del hombro mientras llamaba con la inmensa aldaba de la puerta para anunciarle a mi tío de mi llegada, una aldaba, debo decir, que colgaba de la boca de la criatura más peculiar. El rostro, formado en un cobre oscuro y deslustrado, parecía oscilar de manera alarmante entre el de un león y el de un hombre. Después de la que parecía ser siempre una extraordinaria cantidad de tiempo, y justo cuando estaba a punto de levantar la aldaba de nuevo, la puerta se abría y aparecía el tío Montag, sosteniendo, como siempre, una vela y sonriéndome, invitándome a entrar. «No te quedes ahí en el frío, Edgar», decía. «Entra, muchacho, entra». Yo entraba con evidente afán, aunque para decir la verdad había muy poca diferencia de temperatura entre el jardín y el vestíbulo de la casa de mi tío, y si existía alguna diferencia, yo diría que era a favor del jardín, pues nunca había sentido tanto frío al interior de una construcción como al estar dentro de la casa de mi tío. Juro haber visto una vez hielo sobre la baranda de la escalera. Mi tío se ponía en camino por entre el corredor de losas de piedra y yo lo seguía, detrás de la vacilante luz de la vela, tan embelesado como una polilla. Como parte de las muchas excentricidades de mi tío, aunque evidentemente no era por cuestión de dinero, estaba la de no tener nada que ver con la luz eléctrica, tampoco con la luz de gas para el caso, y alumbraba la casa solo con velas de cera y eso escasamente. Por lo tanto, ir detrás de él hacia su estudio era siempre un asunto desconcertante, pues a pesar del hecho de encontrarme en la seguridad de la casa de mi tío, no me sentía cómodo al quedar allí en la oscuridad y aceleraba el paso para mantenerme en contacto tanto con él como con la luz.
Mientras mi tío avanzaba por la casa llena de corrientes de aire, la luz de la vela sin duda aumentaba mi nerviosismo. Su agitado recorrido creaba todo tipo de sombras grotescas sobre la pared, que danzaban y brincaban de un lado a otro, dando la aterradora impresión de adquirir vida propia y huir para esconderse debajo de algunos muebles o escabullirse arriba por las paredes para ocultarse en las esquinas del techo. Después de caminar más de lo que parecía posible por el tamaño de la casa vista desde afuera, llegábamos al estudio de mi tío, una gran habitación con hileras de estanterías llenas de libros y curiosidades traídas de sus viajes. Las paredes estaban recubiertas de estampas y pinturas, y unas cortinas pesadas tapaban las ventanas con varas de plomo. No importaba que aún no se terminara la tarde, el estudio estaba tan oscuro como una cueva. El piso estaba cubierto por una elegante alfombra persa y el color principal de aquella alfombra era el rojo, como lo era el tono de la pintura en las paredes y en la tela con arabescos de las cortinas. En la chimenea ardía un fuego alto que hacía resplandecer el color, vibrando rítmicamente con el movimiento de las llamas, como si este cuarto fuera el palpitante corazón de la casa. En efecto, se trataba del único rincón que había visto en toda la casa que podía describir como confortable, aunque debo decir en este punto que a pesar de haber estado muchas veces en la casa de mi tío, este fue de hecho el único cuarto donde estuve, exceptuando el baño. Esto puede parecer extraño, pero no se me ocurrió así en aquel tiempo. Los encuentros con el tío Montag no eran en realidad reuniones familiares, sino más bien algo por el estilo de una cita de negocios. El tío y yo nos teníamos bastante cariño a nuestra manera, pero los dos sabíamos qué era lo que me había traído hasta acá, el hambre de historias. «Siéntate, muchacho», dijo, como siempre. «Timbraré a ver si Franz consiente en traernos algo de té y galletas». El tío jaló la larga cuerda que había al lado de la chimenea y me tensioné como siempre al escuchar el ruido de una campana lejos en la casa. Poco a poco unos pasos empezaron a oírse y aumentaron de volumen a medida que se aproximaban lentamente hacia la puerta del estudio. Se detuvieron afuera. Entonces siguió una prolongada pausa y después 3 golpes alarmantemente fuertes. La manija de la puerta giró, traqueteando al hacerlo, y la puerta se abrió. Desde donde me encontraba sentado, la puerta me tapaba la vista y todo lo que podía ver era a mi tío de pie frente a la puerta abierta, susurrando nuestro pedido antes de que la puerta se cerrara lentamente una vez más y los pasos desaparecieran en la distancia, mezclándose de manera singular con sus propios ecos para producir un ruido extraño y apresurado. Me habría encantado poder decirles algo sobre la apariencia de Franz, pues estoy seguro de que se preguntarán si era alto o gordo o pelirrubio, pero me temo que nunca, en ninguna de mis visitas, alcancé a tener el mínimo vistazo de Franz. Para cuando mi tío y yo habíamos intercambiado algunas bromas y él había preguntado sobre la situación actual de mi instrucción escolar, retumbaban otros 3 sonoros golpes en la puerta y tío, levantándose para abrirla de nuevo, regresaba con una bandeja sobre la que había una tetera grande, tazas y platos y una bandejita con tortas y galletas. No había jarra de leche porque tío y yo tomábamos el té negro. Había una taza de té con terrones de azúcar y, aunque nunca vi que efectivamente agarrara uno, mi tío debía tener un paladar bastante dulce, pues siempre se habían terminado por completo cuando era el momento de irme, y yo nunca usaba nada de azúcar, incluso siendo niño. Nos sentamos, mi tío y yo al lado de la chimenea, con la bandeja sobre una mesita entre los dos, mi tío con los codos sobre los brazos de la silla y los dedos de las manos juntos. Cuando se recostó hacia atrás, su rostro desapareció completamente bajo las sombras. «Supongo que tu viaje hasta aquí estuvo bien», dijo. «Sí, tío», contesté. «¿No viste nada en el bosque?» Tío Montag a menudo hacía esta pregunta y mi respuesta era siempre la misma. «No, tío», dije, sin ver la necesidad de mencionar a los niños del pueblo, ya que no podía imaginar que le fueran a interesar a un hombre como mi tío. «No vi nada en el bosque». Mi tío sonrió extrañamente y asintió, tomando un sorbo de té. Suspiró con melancolía.
No hay nada como un bosque en la noche, ¿cierto, Edgar?, comentó. No, contesté, tratando de sonar como si tuviera algún tipo de conocimiento sobre los bosques nocturnos. ¿Y dónde estaría la humanidad sin los árboles?, continuó. La madera es el verdadero combustible de la civilización, Edgar. Desde el arado hasta el papel, de la rueda hasta la casa, de los mangos de las herramientas hasta los barcos. El hombre no hubiera sido nada sin los árboles, jovencito. Se levantó para echar otro leño en la chimenea y las llamas parecieron saltar hacia afuera y arrebatárselo de la mano. Después de todo, ¿qué podría simbolizar mejor la diferencia entre el hombre y el animal que el fuego? ¿El calor del fuego y la luz del fuego? Los dos miramos hacia el fuego, hipnotizados durante un rato por sus danzantes llamas. Los pueblos nórdicos creían que el mundo estaba suspendido entre las ramas de un inmenso fresno. ¿Sabías eso, Edgar? No, tío. Sí, dijo. La gente de los bosques del norte ha tenido siempre una relación especial con el árbol. Después de todo, aquellos antiguos bosques salvajes eran sus depósitos para materiales de construcción y de combustible y comida, pero al mismo tiempo eran oscuros y misteriosos, llenos de osos y ladrones y quién sabe qué más cosas. ¿Se refiere a brujas, tío? Sus ojos brillaron. Brujas, hechiceros, magos, espíritus del bosque, hombres lobo. ¿Hombres lobo?, pregunté con un pequeño sobresalto. Quizás. Tío Montag se encogió de hombros. El caso es que ellos respetaban el bosque y respetaban los árboles. Les temían, los veneraban. ¿Cómo los veneraban, tío?, pregunté y tomé una galleta y me di cuenta de que el azúcar había desaparecido. De muchas maneras, estoy seguro, dijo. Los historiadores romanos nos hablan de arboledas sagradas, de robles manchados de sangre. ¿Sangre?, dije, balbuceando sobre la galleta. Sí, contestó tío Montag. Hablan de sacrificios, algunas veces humanos. Los celtas eran aficionados a llevarse las cabezas de sus enemigos como trofeos de batalla. Para ellos, colgar las cabezas en un roble era algo tan festivo como para tu querida mamá colgar adornos en un árbol de Navidad. Levanté dudoso una ceja ante el par de ideas y tío sonrió. Pero, ¿por qué adorar un árbol?, dije. Puedo pensar en muchas otras cosas menos dignas de veneración, replicó. Considera la cantidad de tiempo que han vivido algunos árboles. Piensa en lo que han visto. Dios, existen algunos árboles de tejo en cementerios que probablemente tengan más de 100 años de vida, más viejos incluso que la antigua iglesia al lado. Sus raíces pertenecen a un milenio y sus ramas a otro, y no podemos dejar de maravillarnos cuando vemos un gran roble o un fresno o un olmo levantándose solitario como un gigante afligido. Dio unos golpecitos con la punta de los dedos y vi entre las sombras su sonrisa como de lobo. Conozco una historia sobre un árbol de estos, dijo mi tío. ¿Te gustaría escucharla, Edgar? Mucho. Después de todo, esa era la razón por la que me encontraba ahí. Podría resultar un poco aterradora para ti. No importa, tío, dije con un coraje mayor al que sentía, pues yo era como alguien que, después de haber sido arrastrado hasta el punto más alto de una montaña rusa, empezaba a tener sus dudas. Muy bien, dijo tío Montag mirando hacia el fuego. Entonces, comenzaré. No se pierdan la continuación de esta historia de terror. Déjennos sus comentarios. ¡Los queremos!